Ok, banda, otro de los combates que indudablemente está causando tanto muchas críticas como mucho inconformismo ha sido la pelea de David Benavidez versus Alexander Gvozdyk. Pero primeramente, antes de comenzar a debatir, vamos a analizar esto con total calma y con total neutralidad para no ofender a los fanáticos de David Benavidez y a los que no son fanáticos del mismo tampoco. Primeramente, lo que se está comentando muchísimo en las redes sociales por parte, no sé si de los fanáticos de Canelo Álvarez o simplemente de esos fanáticos neutrales del boxeo, es que David Benavidez terminó siendo un bocón al decir que iba a noquear a Alexander Gvozdyk y que terminó siendo todo lo contrario, catalogando así al supuesto monstruo mexicano de ser un verdadero bulto que no pudo noquear a un viejo de 37 años de edad, mientras que si hubiese sido el Canelo Álvarez quien hubiese enfrentado a Gvozdyk, este sí lo hubiese noqueado, y que como punto secundario, David Benavidez no tiene nada que hacer en esa división, o para ser más explícito, no tiene nada que hacer con Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, son los comentarios de muchísimos aficionados, y yo en lo personal este segundo punto sí lo creo y lo compro. Es decir, analizando la pelea objetivamente, David Benavidez tuvo muchísimas cosas buenas e indudablemente ganó prácticamente la mayoría de los rounds del combate. Creo que por allí máximo 2 o 3 asaltos fueron del ucraniano, y eso porque se motivó a lanzar un volumen más alto de golpes, utilizando muchísimo más su jab y una serie de combinaciones que, aunque no tenían poder en lo absoluto, mantuvieron a raya a un David Benavidez que por allí a mitad de la pelea no sabía cómo entrarle a Alexander Gvozdyk, e incluso se notó jalando aire por la boca y se veía muchísimo más cansado que el ucraniano, muy probablemente por el hecho de estar incursionando en una categoría de peso en la cual no había peleado antes, por más de que en la 168 lograba rehidratar muchísimo. Pero entonces imagínense ustedes, si marcó 174.2 el día del pesaje oficial, entonces ¿cuánto logró rehidratar la noche de la pelea? Posiblemente unas 200 libras, y ese es un peso en el que durante mucho tiempo no estaba acostumbrado el supuesto monstruo mexicano, y evidentemente se notó cómo el sobrepeso le pasó factura por allí en los rounds finales, teniendo en cuenta objetivamente que David Benavidez desde el primer round hasta el último lanzó muchísimos golpes de poder, lo cual desgastan y debilitan aún más rápido, y más si ves que estás lanzando y que no tienen ningún efecto sobre tu rival, así como tal cual pasó con el ucraniano, quien supo asimilar todo lo que le tiró David Benavidez, desde los brutales golpes al cuerpo hasta los cruzados de izquierda y de derechas que sí impactaron en Gvozdyk, pero que no le hicieron absolutamente nada. Por supuesto, sería demasiado incoherente decir que esta versión de Benavidez en esta nueva división sería letal para la verdadera élite de la categoría, como por supuesto lo son Dimitri Bivol número 1 y Artur Beterbiev como el número 2. Es decir, si David Benavidez llegara a pelear con Artur Beterbiev así como lo hizo con Alexander Gvozdyk, a pesar de que ganó y dominó prácticamente toda la pelea, simplemente el monstruo mexicano no tendría ninguna oportunidad frente a estos verdaderos monstruos de la división, que no son ni siquiera el 10% de lo que fue Alexander Gvozdyk la noche del 15 de junio. Un Artur Beterbiev noquearía sin duda alguna a David Benavidez sin problemas, más allá de soportarle la pegada súper relajado, y si hablamos de Dimitri Bivol, le daría clases en esa categoría, en donde se mueve y dispara de una manera tan efectiva que dudo que algún otro semipesado lo haga de tal forma como lo hace Bivol, quien hace parecer su peso como si fuera una barajita. No obstante, Benavidez mostró muchísimas cosas buenas y positivas en este su primer combate en dicha división, lo que lo llevó a ganar prácticamente todos los rounds de la pelea, mostrando un buen movimiento de cintura, velocidad de manos, velocidad en sus combinaciones y un estilo de combate característico frontal muy del estilo de David Benavidez. Pero por supuesto, como las expectativas de los fanáticos eran tan altas sobre él, entonces el que no haya noqueado a Gvozdyk de alguna manera le hace ver como con un desempeño negativo, sin nombrar por supuesto el que quiere la pelea contra Saúl Canelo Álvarez, y tras esta actuación muchos fanáticos consideran que no es digno de ese combate, ni tampoco que tiene lo que se necesita para ganarle a Canelo. De hecho, muchos fans le están dando la razón al de Guadalajara cuando dijo que Benavidez no le aporta nada a su carrera y que solo le aporta son 25 libras de diferencia la noche del combate, en donde ciertamente Benavidez ha estado peleando en 168 libras únicamente para aprovecharse de las ventajas de su peso, y es en esa división en donde tiene pegado el monstruo mexicano, ya que en 168
175 vimos que sus golpes no tienen el mismo impacto contra estos tipos grandes, razón por la cual probablemente David Benavidez hará lo correspondiente para volver a pelear en 168 y seguir su camino desde allí, esperando por algún día Canelo le dé la oportunidad de pelear contra él. Desde mi parecer, analizando solo la pelea de Benavidez contra Gvozdyk sin tener las altas expectativas que todo el mundo tenía sobre él, indudablemente fue una buena pelea en la que Benavidez le ganó con sus características habilidades que lo hicieron ser muy pero muy superior a Gvozdyk, indiferentemente de si haya noqueado o no. El ganar contundentemente prácticamente todos los asaltos es una cosa muy distinta a simplemente ganar en las tarjetas de una forma cerrada, y por supuesto eso no fue lo que sucedió. Entonces, en ese sentido podríamos decir que Benavidez ganó bien y que no hay nada que cuestionarle en esta su primera pelea como peso semipesado. Ahora, si me preguntan si esta versión de Benavidez podría ganarle a la élite de la división, los cuales son Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, definitivamente no. Quien diga que David Benavidez puede ganarle a Bivol o a Beterbiev simplemente está loco o no ha visto a esos dos monstruos pelear. El propio Benavidez no quedó del todo conforme con su desempeño, incluso en la postconferencia de prensa dijo que en lo que fue su preparación para este combate se lesionó la mano derecha y que también habría sufrido un corte en su párpado izquierdo, mismo corte o herida que se le abrió un poco durante la pelea, pero que él, como todo un varón, no quiso cancelar el combate y que tras esta lesión en su mano derecha, la cual es su mano de poder, simplemente sentía que no tenía la misma pegada y la misma fortaleza que ha tenido en sus anteriores combates cuando ha golpeado con esa mano. Pero ¿será esto verdad? ¿Será simplemente una excusa para tapar el que no pudo noquear a Gvozdyk? ¿O será una carta bajo la manga que usó de emergencia para de alguna manera cubrir la exigencia de aquellos fanáticos que lo querían ver en el modo arrollador, como lo ha hecho en otros combates? Solamente él y su equipo sabrán las verdaderas razones, pero si hay algo seguro es que Benavidez no pareció convencer del todo a los aficionados en esta su primera pelea e incursión en la división de las 175 libras, a pesar de que ganó casi todos los asaltos. Pero para ti, ¿cuál crees que debería de ser el próximo movimiento de David Benavidez en el que logre convencer a todo el mundo que es el verdadero rival, que es el verdadero verdugo y castigador del llamado rostro del boxeo, Saúl Canelo Álvarez? Nos mantendremos allá al pendiente como siempre, banda.